Muy feliz día para todos. El día de hoy me encuentro con Aleja Jaimes de Constructora Vértice en un espacio muy especial que tenemos preparados para ustedes. Justamente quisimos entrevistar a Aleja porque tenemos mucho que contarles acerca de una gran constructora que tiene grandes oportunidades en Medellín y alrededores que pueden aprovechar todos los colombianos residentes en el exterior. Pero antes que nada presentarnos, yo soy Alejandro Piedrahita, soy el gerente comercial de Colombia Raíz. Nosotros somos broker hipotecario, inmobiliario para colombianos residentes en el exterior y llevamos más de 30 años acompañando a estos colombianos que están al otro lado del mundo, que sueñan con tener su vivienda propia aquí en Colombia. Para eso trabajamos de la mano con las principales constructoras del país, muy contentos de estar el día de hoy con Vértice. Trabajamos con Bancolombia y las principales entidades financieras del país para todo el tema de la financiación y orientamos todo el tema de la monetización, que es la traída de los dineros. Aleja, cuéntanos un poquito de ti, quién eres y de Constructora Vértice. Claro que sí, Alejo. Primero, pues gracias por esta invitación. Yo soy Alejandra Jaimes, soy directora general de ventas en esta constructora, una constructora de la cual ya les voy a contar un poco más, una constructora con gran trayectoria. Llevamos años acompañando también a todos nuestros clientes e inversionistas a que tomen buenas decisiones. Y qué rico, Alejo, pues estos espacios en donde podemos aportarle valor a todos los colombianos que sé que hoy están llenos de dudas y de miedos con respecto a comprar vivienda o a tomar una decisión de inversión, y bueno, para eso estamos hoy. Aleja es una persona demasiado tesa que yo personalmente admiro mucho porque la conozco ya de hace mucho tiempo en el gremio y he visto su impacto capacitando equipos comerciales, capacitando gente del sector, sabe lo que hace y yo quisiera arrancar preguntándole a Aleja, Aleja, ¿por qué invertir con Vértice? Cuéntanos de Vértice y cuál es ese valor diferencial que justamente impacta positivamente al invertir con ustedes. Bueno, Vértice es una constructora, primero con gran trayectoria. Hoy tenemos más de 25 años, 25 años construyendo viviendas. Tenemos más de 80 proyectos en donde hoy nuestros clientes y propietarios viven y disfrutan sus viviendas. Actualmente más de 12 proyectos en desarrollo, pero más que eso es que Vértice es una compañía que, como lo dice su compañía de 25 años, construimos desde la esencia. Entonces nos importa la persona, nos importa que nuestros clientes tomen buenas decisiones, que estén felices con su inversión, que realmente ganan. Cuando nuestros clientes ganan, pues todos ganamos, ¿cierto? Entonces al final creo que una de las principales fortalezas de Vértice, Alejo, es que nuestros clientes nos eligen no una vez, nos eligen 2, 3 y 4 veces porque sienten que han hecho una muy buena inversión, una constructora no solo de respaldo, sino una gran constructora con proyectos de calidad, que además acompaña a su cliente hasta el final, que creo que es muy importante a la hora de tomar una decisión de inversión. Para aquellos que todavía no conocen a Vértice, yo personalmente que soy un externo, yo los veo como referente de calidad, como referente de bienestar, referente de buen vivir, ¿cierto? Es un concepto muy aspiracional, cuando uno sueña en progresar, en salir adelante, en tener un mejor lugar donde compartir con su familia, muchas veces detrás está la marca Vértice, el sello Vértice que justamente representa eso. Muy rico. Quisiera que tocáramos un tema muy particular que a veces es tabú y es el tema de los miedos, ¿cierto? ¿Qué miedos han detectado ustedes de pronto con ese colombiano en el exterior, esa personita que está al otro lado del mundo al momento que se acercan a sus proyectos, ¿cierto? Bueno, y cómo poder abordar esos miedos y disminuir esos riesgos justamente para esa persona que está al otro lado del mundo. Sé que miedos hay montones de miedos, pero creo que uno de los principales miedos que tiene nuestro colombiano que hoy reside en el exterior es tener la incertidumbre de si estoy tomando o no la mejor decisión. Entonces a veces pensar si esa barrera, porque a veces nos limita un poquito esa barrera de espacio y tiempo, entonces la gente dice estoy muy lejos, no sé si estoy invirtiendo con la mejor empresa, en el mejor lugar, con el mejor acompañamiento. Entonces a veces no entender si es o no la mejor inversión creo que limita un poco a esos colombianos residentes en el exterior a que tomen una buena decisión, porque al final creo que, como tú dices, hay que entender ese riesgo y poderlo mitigar también. Y para eso pues estamos como en este proceso. Ibas a decir algo. No, es que tocaste un tema que se me divide en dos y uno es el tema de la distancia,
lo que genera justamente esa barrera de estar al otro lado del mundo, de saber de venga, si será posible, si me van a entregar, esto sí va a llegar a un feliz término, pero hay otra cosa en medio de todo que lo mencionabas y fue lo que me llamó la atención y es el entender cómo funciona, ¿cierto? Cómo funciona, por ejemplo, la compra de una propiedad aquí en Colombia, ¿cierto? De acuerdo, y creo que tú eres el experto. Ya nos vas a poder contar un poquito en términos de monetización, que también sería muy bueno que hablemos y abordemos ese tema, que creo que también es uno de los principales miedos para ese colombiano residente en el exterior. Entonces, a veces es el miedo de esa barrera de distancia y tiempo, de no saber si están construyendo el proyecto que yo compré, si me van a entregar lo que realmente yo espero que me entreguen. Entonces creo que eso los limita mucho, pero como tú dices, también es la falta de información, es no saber cómo hacerlo, es no saber cómo traigo los recursos, es no saber cómo puedo aspirar un crédito desde el exterior. Y hoy creo que tú más que yo eres consciente de todas las posibilidades y todas las alternativas que existen en el mercado para colombianos residentes en el exterior. Entonces mi única invitación es que entendamos, obviamente hay unos miedos, sí, pero que por encima del miedo pues hay que tomar la decisión, es mitigando el riesgo. ¿Cómo mitigo yo ese riesgo? Invirtiendo con una constructora que tenga el respaldo, que tenga la trayectoria, que sabes que te va a cumplir, que ha hecho y ha desarrollado proyectos. Ya vamos a hablar un poquito de eso y cómo puedo mitigar también en el tiempo todos esos riesgos, pero es que podamos entender cuáles son esos miedos, cómo los mitigo y acompañarnos muy bien. Entonces el conocimiento es súper importante, acompañarse de un experto como lo son ustedes y a través de un buen constructor es demasiado importante. Sí, yo creo que aquí hay mensajes muy precisos y valiosos para ese colombiano que está al otro lado del mundo. Y es justamente que primero le vamos a explicar, le vamos a dar a entender cómo funciona todo este proceso, lo vamos a llevar de la mano justamente en toda su transacción, en toda su inversión, para mitigar ambas cosas, ¿cierto? Para que sepa que desde el otro lado del mundo sí es posible, que tiene unas manos que lo van a llevar de la mano hasta el final, unos ojos que van a ser su guía en Colombia. Adicionalmente, pues tienes a tus familiares que pueden desplazarse, pero muy rico que tú sepas que no estás solo, ¿cierto? Que desde el otro lado del mundo y con todas las herramientas tecnológicas que disponemos hoy en día, te vamos a poder llevar de la mano hasta el final. Te vamos a contar que comprar vivienda en Colombia sí es posible, que normalmente la cuota inicial, que suele ser el 30% del valor de la vivienda, la vamos a poder pagar durante el tiempo que se construye el proyecto, ¿cierto? O sea, no es inmediata a menos de que estés buscando un inmueble usado o una entrega inmediata que ya esté lista, en la cual debas de tener ahorros pues para poder hacer tu transacción. Pero de lo contrario, vas a poder tener el tiempo de la cuota inicial normalmente sin intereses adicionales para que tú Así es. puedas ir pagando mes a mes el valor de tu vivienda. Normalmente tenemos plazos a 1 año, 2 años, máximo 3 años, donde vas a tener esa flexibilidad para poder pagar tu apartamento, tu cuota inicial, pero al mismo tiempo vas a poder beneficiarte de toda la valorización que viene ahí detrás. Así es. Hay un mensaje muy importante antes de que toquemos monetización y son las oportunidades que tienen esos colombianos en el exterior, ¿cierto? Detrás de esas oportunidades normalmente viene el tema de las remesas, ¿cierto? Ese dinero que le mandan los familiares en el exterior a sus familiares en Colombia, que suele estar en promedio entre 200, $500, como una remesa, ¿cierto? Pero que si enfocamos esos esfuerzos, que muchas veces son producto del trabajo de allá, y lo enfocamos en vivienda, ahí hay una gran oportunidad para el día de mañana, para el momento del regreso, para su familia, para sus inversiones, sobre todo porque están entrando más de 13.000 millones de dólares en remesas al país y todo eso tiene un potencial destino de vivienda en el mejor de los casos. Lo primero, el tema de monetización y es, bueno, y yo quisiera comprar, y me tienes que contar un poquito enseguida acerca de todos tus proyectos, Así es. pero si decidimos comprar, ¿cómo hago yo para enviar los dineros desde el otro lado del mundo, ¿cierto? Esto anteriormente era una nebulosa, pues era complejo, mucha gente enviaba dineros muy olímpicamente, pero sin ser conscientes que detrás hay un tema de prevención de lavados de activos que se debe de validar. Cualquiera que te vaya a monetizar, es decir, hacerte el cambio de divisas a pesos, lo primero que necesita hacer es hacerte un control de tu documentación, quién es el cliente, de dónde vienen tus recursos y hacia dónde va. Una vez se brinda ese visto bueno,
se puede brindar una instrucción de giro para que tú gires a una cuenta en dólares, a una cuenta en euros incluso, para poder hacer esa monetización de tus divisas a pesos, ¿cierto? Sí. Nosotros en Colombia Raíz, que estamos acompañando ese servicio, estamos en la responsabilidad de legalizar tu inversión ante el Banco de la República como una inversión extranjera directa. Esto es muy importante por si el día de mañana estás planeando repatriar tus dineros, de pronto aplicar a una visa de inversionista, a una cédula de extranjería, a una posible residencia. Este es el camino, que tú desde el otro lado del mundo, cuando estés invirtiendo en propiedades aquí en Colombia, lo legalices como una inversión extranjera directa. Nosotros te acompañamos en todo ese proceso y finalmente ponemos el dinero en el encargo fiduciario o la cuenta que indique las promesas de compraventa. Ahí hay algo importante y es, ¿qué es ese encargo fiduciario? ¿Qué es una fiducia? ¿Y por qué se utilizan las fiducias en Colombia? Aleja, aprovecho y te pregunto. Muy importante. Y ustedes que están desde el otro lado del mundo, muy importante que entendamos que eso hace parte del riesgo que debemos mitigar, y es que un proyecto inmobiliario tenga una fiducia. Y hay varios tipos de fiducia, Alejo, pero básicamente hay dos muy reconocidas, y es cuando yo tengo una fiducia que va hasta el momento de la declaración de punto de equilibrio de las condiciones de giro, y hay otro tipo de fiducia que va hasta el momento de la escrituración. Esa fiduciaria lo que hace es garantizar que tus recursos van a estar dispuestos para la ejecución completa del proyecto. Entonces, si tú me preguntas hoy cuál de las dos mejores fiducias es una mejor opción y mucho más segura, pues definitivamente una fiducia que te acompaña hasta el momento de la escrituración. ¿Qué hace esta entidad, que es una entidad o es un ente regulatorio que vigila que esos recursos sí se destinen para la construcción del proyecto? Es que nos acompaña durante todo el proceso. Desde que yo declaro ese punto de equilibrio, esas condiciones de giro, hasta el momento en que yo le escrituro a ese cliente. Está garantizando que esa plata que ese cliente me está poniendo desde el exterior a través de su esfuerzo, sacrificio y dedicación, sí está siendo invertida en el proyecto inmobiliario. Entonces sí es muy importante que las personas que están afuera siempre pregunten si ese proyecto tiene una fiducia y hasta qué momento lo acompaña. Y es recomendable entonces tener una fiducia, y lo digo porque últimamente que hemos visto noticias de proyectos que no han llegado a puntos de equilibrio, que no han salido adelante, y finalmente se enreda todo eso. Pareciera ser la fiducia la que termina siendo condenada, la que termina siendo pues como la responsable del tema, y ese es justamente uno de esos mayores miedos hoy en día de los compradores, que dirán, venga, entonces si es bueno eso que tengan fiducia, será mejor que no tengan fiducia. ¿Qué opinas ahí al respecto? Ale, siempre va a ser mejor que tengan fiducia, entendiendo que aunque haya una fiducia, siempre va a ser un riesgo, y es lo que siempre le recomiendo a todos mis clientes inversionistas, es entendamos el riesgo. Entender el riesgo es también entender que un proyecto inmobiliario podría no darse, y no significa que el constructor te quiera robar o se quiera perder, para nada. Hay un montón de riesgos inertes cuando estamos en un proyecto que está sobre planos, y ahí básicamente lo que yo mido es el costo-beneficio, por decirlo de alguna manera. Cuando yo empiezo en un proyecto que está sobre planos, que podemos hablar también ahorita un poco acerca del mejor momento de invertir en un proyecto, entonces la gente siempre dice, es que el mejor momento para invertir podría ser una primera lista o cuando un proyecto está en una etapa de lanzamiento, pero el cliente y ese comprador y ustedes que están pensando hoy en invertir tienen que entender que hay un riesgo mayor, podría no darse el proyecto. ¿Cuál es mi garantía? Que si mis recursos están en la fiducia, pues en caso de que no se dé el proyecto por cualquiera de las condiciones que nos exige la fiducia y las entidades pues también como aliadas a este proyecto, tus recursos están custodiados y esos recursos te los van a devolver. ¿Que tengo también una mejor posibilidad de valorización? Sí, pero tengo que entender ese riesgo para poderlo mitigar. Entonces, definitivamente siempre va a ser mejor que tengamos una fiducia. Garantiza y cuida mis recursos, lo que no hace tampoco decir que es un 100% de garantía, no, pero sí te mitiga ese riesgo al 90%. Y aquí nos llevamos un aprendizaje muy importante, y es que uno a veces cree que cuando uno compra una vivienda, sobre todo sobre planos, que todavía tiene 3 años para construirse, eh, es comprarla de alegría y ya, si simplemente me la van a entregar. Digamos que
el involucramiento de ese comprador es muy bajo, pues no es que le toque hacer mucho, es más que tener paciencia y esperar a que la constructora organice todo internamente y monte el edificio y te entregue. El aprendizaje que me llevo es que el riesgo que se corre es acompañar justamente ese tiempo para ver si efectivamente el proyecto va a salir adelante. De acuerdo, Alejo, y es como les digo a todos nuestros clientes e inversionistas, es entender el riesgo que hay, pero también la oportunidad que tengo de valorizar mi inversión, de crecer mi patrimonio de cara a ese posible riesgo que estoy corriendo. Ahora, ¿cómo mitigo yo ese riesgo de cara a una buena inversión? Pues que sea un constructor, que como te digo, pues sea un constructor responsable, que ha desarrollado y llevado a feliz término sus proyectos, cuando tienes un buen acompañamiento, cuando tienes información clara, porque el problema no es correr un riesgo, es entender el riesgo y saber hasta qué momento corro riesgos y cuando ya mi proyecto declara punto de equilibrio o condiciones de giro, punto de equilibrio mal llamado, pero básicamente cuando ya logramos declarar unas condiciones de giro, pues ya casi que el proyecto está del otro lado, mitigué el riesgo, gané valorización y tengo un montón de oportunidades a través de esa inversión. Entonces, el hecho de que Ok, haya un riesgo no significa que no lo pueda correr, es correcto. medirlo para poderlo mitigar. Y al otro lado del riesgo en la balanza nos encontramos el tema de la rentabilidad y la valorización. Y yo quisiera preguntarte, ¿tú qué crees que está pasando en Medellín y alrededores que obviamente está como a los ojos del mundo en temas turísticos, compitiéndole de tú a tú, por ejemplo, a Cartagena sin tener mar, por así decirlo? Y en temas, por ejemplo, de extranjeros, pues enamorados de estas tierras, el desarrollo del oriente, la valorización que ha tenido Medellín en los últimos años, el déficit habitacional en renta y demás. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Tú qué ves que está pasando aquí en Medellín y por qué se está, digamos, afectando tan positivamente esa valorización por aquí? Ale, bueno, en palabras coloquiales, todo el que viene a Medellín se enamora de Medellín, ¿cierto? Todos aman esta tierra, pero hoy es una oportunidad gigante porque se ha convertido en un referente no solo de Colombia, sino de América Latina. Entonces la gente hoy quiere venir, invertir a Medellín y en Medellín tenemos una combinación súper potente y es que tenemos calidad de vida, Ujú. desarrollo urbano, porque la ciudad se sigue desarrollando cada vez mejor, En cada vez armonía con la naturaleza, que es... muy importante, Ale, y es que acá mantenemos ese verde siempre porque nos encanta la naturaleza. Entonces, tú tener esa combinación de calidad de vida con desarrollo urbano, conectividad y aparte tener una condición que tú acabas de nombrar que es súper importante y es que tenemos una oferta, una demanda, o sea, estamos cubriendo una oferta para una demanda no solo nacional. O sea, hoy el extranjero quiere venir a vivir a Medellín y a invertir en Medellín. No solamente el que es colombiano y que es de Medellín quiere venir y volver a invertir en Medellín, no, hoy muchos extranjeros incluso quieren venir a invertir en Medellín, entonces es una ciudad que garantiza que siempre va a haber una demanda, es una demanda constante, es una demanda que se ha venido manteniendo por muchos años y ha venido creciendo. Eso también le garantiza a nuestros clientes e inversionistas que su valorización se va a seguir creciendo o que su inversión va a generar mucha más valorización y va a crecer ese patrimonio. Siempre van a haber opciones y alternativas para el que quiere comprar, sea por ganar una valorización y crecer su patrimonio, como para el que quiere simplemente rentar un activo, van a haber siempre esas opciones. Entonces Medellín hoy sí se convierte en ese referente, el clima es innegable, que es La eterna delicioso, primavera. así es, entonces este clima que es tan delicioso y la calidad de vida lo convierten como en ese foco especial para que tanto el colombiano como el extranjero quiera venir y quedarse. Cuando hablamos de calidad de vida, quisiera mencionar que Medellín es una tierra que te da la bienvenida, que te acoge, que te habla bonito, que te lleva de la mano al supermercado, que se toma contigo el tinto, que te dedica tiempo de calidad y te brinda un estilo de vida un poco más ameno, más despacio, más consciente, donde se valora más el bienestar. Eh, Espectacular. Yo quisiera aprovechar y preguntarte qué oferta, qué proyectos tienes actualmente en Medellín y alrededores para aquellos que nos están viendo. Muy importante, Ale, gracias pues por este espacio, porque hoy nosotros tenemos
muchos proyectos en diferentes fases, en diferentes etapas, en el sur del Valle de Aburrá. Ahorita que estábamos hablando de Medellín y por qué invertir en Medellín, no solamente se está desarrollando y creciendo Medellín o está haciendo como esa opción de inversión, sino que el sur del Valle de Aburrá se está desarrollando en municipios como La Estrella, en donde está creciendo a pasos acelerados, en donde tenemos valorizaciones hoy, crecimientos significativos para ese inversionista. Entonces el sur del Valle de Aburrá se ha vuelto súper apetecido, ahí tenemos diferentes proyectos según también la necesidad del cliente, porque también que les recomiendo siempre a mis clientes inversionistas es entender primero cuál es su objetivo de inversión, porque puede que yo quiera crecer ese patrimonio, quiera simplemente tener un activo para rentarlo, o no, yo quiero ese destino donde yo me voy a venir a vivir cuando me retire. Entonces entender un poquito cuál es el objetivo de ese cliente, pero tenemos opciones súper buenas en el sur del Valle de Aburrá, como te decía, como proyectos como Fantasía, Celesti, Serenia, que son proyectos en diferentes etapas para diferentes tipos de compradores, que puede ser muy atractivo y hoy se ha convertido como en ese proyecto o esa zona apetecida por los colombianos residentes en el exterior por características de desarrollo y valorización. Además, porque La Estrella es el balconcito del área metropolitana, entonces es fresco, es verde, es delicioso, con un muy buen desarrollo. Tenemos proyectos en Itagüí, en el sector de Sudamérica, que también se ha convertido como en un sector que se ha venido valorizando muy bien y que cada vez es más visible. Entonces, para ese colombiano residente en el exterior, tiene un sector verde que combina calidad, porque tenemos todas las características en ese proyecto de calidad y de tener estilo de vida, pero también en una zona que todavía es muy verde y que viene creciendo a pasos agigantados, pero que todavía tiene esa característica de tranquilidad que es muy importante. En el poblado, indudablemente tenemos proyectos espectaculares, porque te cuento algo, Ale, cada vez también ha venido cambiando la tendencia. Antes la gente creía que el colombiano residente en el exterior traía algo para invertir por tener acá cualquier cosita, no, hoy tenemos cada vez más ese colombiano residente en el exterior que quiere ese apartamento de calidad, o sea, que quiere de verdad un proyecto de buen segmento, y tenemos proyectos espectaculares como Element y Olmo del Parque en sectores súper exclusivos para ese colombiano que de verdad ve esa posibilidad de venirse nuevamente a su tierra o a su país y terminar acá de pronto ese retiro, hacer ese retiro y decir, ya no quiero más Estados Unidos, ya no quiero más Canadá o Australia y me quiero venir a Colombia. Eso es bacanísimo. Entonces hoy tenemos también mucha gente cada vez más invirtiendo en proyectos de segmento alto. Y ni te hablo de Oriente Antioqueño, porque hoy proyectos como San Simón son súper apetecidos. O sea, un proyecto como San Simón, el colombiano residente en el exterior lo ama, porque es que está en un sector que es hermoso, es toda la vida llano grande a San Antonio de Pereira, entonces es un sector súper tranquilo, con súper buenas vías de acceso, un sector tranquilo, verde, delicioso. El Oriente Antioqueño pues es el que ha vivido por fuera y quiere venir a retirarse, esa es la opción. Entonces tengo opciones hoy en Vértice para los diferentes inversionistas, como les digo, porque hoy un colombiano que reside en el exterior puede comprar, disfrutar y al mismo tiempo valorizar esa inversión. Entonces creo que depende un poco de la necesidad de cada uno, pero tenemos alternativas para todos. Muy interesante eso que nos cuentas. Yo los quiero animar a que investiguen particularmente sur de Medellín, Poblado y todo lo que es el Oriente Antioqueño. Particularmente el Oriente Antioqueño es aspiracional, uno se sueña con irse hacia ese sector, hacia esa región, y los quiero animar a que investiguen un poquito sobre todo lo que se encuentran allá: Guatapés, los postres de San Antonio, la calidad de vida que ofrece el Oriente y este gran desarrollo. Quiero aprovechar el espacio para contarles que estas personas colombianas en el exterior que se animan a invertir aquí en Colombia desde cualquier parte del mundo también tienen la facilidad de acceder a una financiación, a un crédito hipotecario, justamente para que puedan materializar su inversión. Ale, eso creo que también es uno de los miedos y dudas más frecuentes, porque la gente cree que por vivir en otro país no pueden hacer un crédito en Colombia,
y pues tú que eres el experto, cuéntanos un poquito de cómo la gente lo puede hacer, porque es una de las principales dudas de nuestros colombianos que están afuera. Sí, claro que sí. Muchas personas creen que como viven hace muchos años en el exterior, no dejaron nada en Colombia, no tienen documentos en Colombia, se les cerró las puertas al sistema financiero colombiano y eso no es así, ¿cierto? Todos los documentos soporte que vamos a utilizar para tu financiación van a ser esos documentos de tu país de residencia. Si tienes soportes adicionales en Colombia, pues se pueden tener en cuenta, pero básicamente lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Lo primero es una edad. Entre los 18 a los 74 años de edad, esa es la edad para poder aplicar un crédito hipotecario. La cédula colombiana es muy importante, la necesitamos, es la llave para entrar en el sistema financiero colombiano. Debes residir en el exterior, ¿cierto? Ojo que esto es muy importante y te puedes presentar con tus familiares, ¿cierto? Puede haber un extranjero en la solicitud del crédito siempre y cuando esté de cotitular, dado que necesitamos tu cédula colombiana, ¿cierto? Entonces, colombiano en el exterior, sus familiares, entre 18 y 74 años de edad. Es muy importante que no esté reportado negativamente en centrales de riesgos, ni en Colombia ni en el exterior. En ambos lugares se van a validar. En el exterior se suele solicitar un documento que se llama el reporte de crédito, que es como tu hoja de vida financiera. Ojalá que tengas tu situación migratoria regularizada. Si no es el caso, de todas maneras, pregúntanos que tenemos alternativas y soluciones adicionales para ti, pero ojalá que tengas tu situación migratoria regularizada, pues eso te va a facilitar todo el proceso y a fortalecer tu perfil financiero. Adicionalmente, necesitamos poder demostrar tus ingresos de acuerdo a tu actividad laboral. Si eres empleado, carta laboral, colillas de nómina. Si eres independiente, certificación de constitución de tu empresa, contratos como freelance, contratos de renta. Y si eres pensionado, resolución de la pensión. Es muy importante que tus ingresos se vean reflejados coherentemente en tus extractos bancarios de allá, normalmente de los últimos 3 meses, y que tengas tu declaración de impuestos al día, ¿cierto? Del año anterior. Es muy importante, sobre todo con los independientes, su declaración, dado que el banco se va a fijar en los ingresos que puedes declarar, que estás declarando, y tus egresos y obligaciones financieras lo más optimizadas posible. La capacidad de endeudamiento va a depender justamente de eso, ingresos, egresos, y la ley de vivienda que permite solamente comprometer hasta el 40% de nuestros ingresos en una cuota mensual de crédito hipotecario. Ale, otra duda muy frecuente es en términos de tasas. Es Ujú. decir, que casi que los colombianos residentes en el exterior tienen un trato como un colombiano. Sí, eso es muy importante y entender que la tasa será la vigente al momento del desembolso, ¿cierto? Hoy en día estamos en una dinámica en que hemos visto que las tasas poco a poco han venido subiendo y puede que sigan subiendo un poquito más y así son los ciclos económicos, ¿cierto? En algunos momentos estaremos más arriba, en algunos momentos estaremos con tasas más abajo, dependiendo también de lo que requiera el mismo sistema económico de nuestro país, pero hay que entender que la tasa de interés será la vigente al momento del desembolso. Si invertimos hoy en un proyecto con entrega a 3 años, la tasa será la que esté vigente en 3 años, ¿cierto? No la del día de hoy. Después de eso, como vamos a tener normalmente una tasa fija y en pesos colombianos, es posible analizar si las tasas siguen subiendo, estoy ganando. Si las tasas empiezan a bajar, empezamos a buscar una compra de cartera. Eso también es posible, tomarían un crédito hipotecario en pesos colombianos con plazos de financiación mínimo 5 años, máximo 20 años, donde en cualquier momento pueden realizar abonos a capital y pagos anticipados sin ningún problema. Qué rico, Alejo, que nos cuentes todo esto, porque creo que, como hablábamos ahorita de miedos, es uno de los principales miedos también, no tener esa información clara. Claro, y que sepan que sí es posible comprar, financiar y realizar toda su inversión desde cualquier parte del mundo. Súper. Aleja, para que vayamos cerrando, ¿qué tips le darías tú a esos colombianos residentes en el exterior que están animados en invertir aquí en Colombia? Lo primero que les diría es, háganlo con miedo, pero háganlo. Tomen la decisión, inviertan en Colombia. El primer paso es tomar la decisión, meterse en un proyecto, seguro lo van a sacar adelante. Al final, todos tenemos miedo, aunque vivan en Colombia. Eso le pasa a todos, todo el que quiere invertir en propiedad siempre tiene miedo y hay un montón de dudas al respecto. Así que tienen que tomar la decisión,
hagan la inversión, acompáñense, eso sí, de los mejores, y es compren a un buen constructor y acompáñense de un equipo que los pueda guiar desde el principio hasta el final, porque también creo que ese diferencial es quién te puede guiar desde que tienes una idea o desde que tienes algo en mente hasta que puedas materializar la entrega de tu apartamento. Entonces, ¿cómo yo puedo acompañar a ese cliente hasta el final? Por eso les digo, es súper importante que se acompañen muy bien, que las dudas y los miedos los vamos a ir solucionando y mitigando en todo ese recorrido. Entonces, lo que les digo es, no importa, así Háganlo. tengan miedo, háganlo. Llegamos al momento de las preguntas y nos han dejado por aquí unas buenas inquietudes. Aleja, esa persona que se decide, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cuál es ese paso a paso justamente para poder materializar su inversión? Bueno, Ale, entonces como estábamos hablando, es encontrar un constructor que te dé respaldo y que te dé buen acompañamiento, buscar proyectos en sectores que realmente te gusten y que hagan parte también, que conecten con tu estilo, ¿cierto? Y dependiendo de lo que tú quieras. Como yo te decía, ahorita es muy importante entender qué tipo de inversión quiero, si es algo que quiero tener para venirme a vivir o venirme a retirar a Colombia, o si netamente lo que quiero es algo de valorización y de crecer ese patrimonio. Entonces, después de que yo defina cuál es el tipo de inversión que quiero hacer, elija el constructor con el que puedo invertir o mirar las alternativas también que tiene el mercado, aquellos buenos constructores que te dan el respaldo, es hacer una cita con la sala de ventas, que hoy tenemos todas las herramientas completamente digitales para que ustedes puedan conocer los proyectos, tanto del apartamento modelo, como conocer y entender el sector, entender la zona y ese desarrollo, entender esa etapa en la que se encuentra el proyecto y cuáles van a ser esos beneficios en términos de valorización. Es un proceso que podemos hacer completamente virtual. Entonces, acompáñense de la sala de ventas, no les den miedo escribirnos, preguntarnos, hacemos esa cita, los acompañamos en ese proceso para que empiecen a entender qué tenemos que tener en cuenta, Ale, que es muy importante, que como tú decías al principio, normalmente el 30% del valor del apartamento lo puedo pagar durante el plazo que dura la construcción del proyecto. Así que si hoy no tienen la plata para la cuota inicial, no se preocupen porque vamos a adaptar ese flujo de caja que ustedes tienen a ese plan de pagos para que puedan hacer ese sueño realidad. Entonces, lo primero que tienen que hacer es contáctenos, hacemos una cita, los acompañamos en ese proceso para poderlos guiar desde el momento de la compra hasta con todo nuestro acompañamiento, por supuesto, del experto que nos apoye en todo el proceso de crédito, de monetización, que podamos hacer ese ejercicio para que al final puedan recibir esa inversión que tanto han soñado en su país. Y yo complemento una cosita y es que esto es un proceso muy bonito, una experiencia muy grata justamente para toda la familia. Cuando lleguen a la sala de ventas, cuando conozcan los apartamentos modelo, cuando al final del día escojan su apartamento, porque esto es una virtud que tiene el mercado de nuevos versus el usado, que es que el usado es este, el nuevo vas a poder escoger si lo quieres alto, medio, bajo, grande, pequeño, con acabados, inacabados, con parqueadero, cómo lo quieres, incluso hasta personalizar muchas veces tus propios acabados. Ale, y eso es algo súper importante de cara a un nuevo. Nosotros somos súper fuertes en personalización de espacios, entonces permitimos que ese cliente casi que pueda diseñar el apartamento que siempre ha soñado, esos espacios soñados, con esa iluminación que le gusta, con los materiales que siempre ha soñado y que puedan tener el espacio ideal para su familia. Eso es súper Así es, bacán. van a escoger su apartamento, vamos a cerrar ese negocio basándonos en tus condiciones, en tu perfil también financiero. De forma paralela se hace todo el proceso de viabilidad, trámite de tu crédito, ratificación, hasta llevarte un desembolso y a la entrega de tu proceso. Esto no es de la noche a la mañana, menos de pues ni siquiera comprando un usado, ni siquiera comprando uno nuevo, es un proceso de la noche a la mañana porque al menos va a vincular 3 meses, 4 meses, 5 meses mientras se hace todo el proceso. Pero normalmente realmente es un tema que dura años. Y durante todos estos años vamos a estar contigo, llevándote de la mano, acompañándote para que tú puedas entender y avanzar en todo este proceso de inversión. Ahora bien, te hago una pregunta muy importante y es, esos colombianos que ya llevan toda una vida en el exterior, que ya se han consolidado allá, que ya están acostumbrados a ese otro estilo de vida, ¿por qué deberían de comprar en su país? ¿Por qué regresar a Colombia el día de mañana? ¿Tú qué crees? Yo estoy segura que muchos de los que nos están viendo en este momento sueñan volver a su país, porque yo creo que todos se van con un sueño, con una motivación y con una meta, pero al final ese objetivo siempre va a ser volver a su tierra. Entonces yo creo que si ya han trabajado y si han matado toda la vida,
pues volver a su país les da esa tranquilidad y esa satisfacción de decir, lo logré, lo conseguí y quiero estar y terminar mi vida en ese lugar que me hace feliz. Yo creo que la tierra a uno siempre le da la felicidad y la tranquilidad de estar con los suyos y en el lugar que le corresponde. Entonces tienen que regresar, yo sé que es así. Su tierrita, su familia, pero también sobre todo que tanto esfuerzo y tantos años de trabajo tengan su recompensa tangible en Colombia, que el día de mañana pues no vean que esas remesas que mandan a su país pues simplemente se vayan eh, en humo, pues se fueron, sino que regresaron a su casa, regresaron a su techo, tienen a su familia viviendo bien bueno, tienen sus inversiones consolidadas, porque es que esto es lo bonito también de este negocio de propiedad raíz, que por lo general pues siempre va para arriba, se está valorizando y al mismo tiempo uno está construyendo patrimonio, protegiéndose ante la inflación y generando rentas futuras que cada una de ellas es equivalente a una pensión. Qué rico que lleguemos a la edad avanzada y justamente ya no dependamos de vender nuestro tiempo por un salario, por un ingreso, sino que podamos disponer de ese tiempo en lo que nos hace feliz, en lo que nos nutre el espíritu y justamente pues no depender de un ingreso para sobrevivir. Y hacer que todo ese esfuerzo haya valido la Haya pena. valido la pena. Porque creo que es una de las frases más frecuentes de esos clientes que invierten y dicen que valga la pena el esfuerzo, que valga la pena el sacrificio, dejar a los míos en Colombia, tiene que verse representado en algo tangible. Definitivamente. Por aquí tengo otra pregunta y es ¿qué respaldo, qué certificaciones, en qué nos podemos respaldar o basar justamente para decir que Vértice y Colombia Raíz son compañías de confianza y trayectoria? En el caso de Vértice, ¿qué les podemos decir? Bueno, Vertis es una compañía que está, por supuesto, afiliada al gremio, a la lonja de propiedad raíz, pero además hoy tenemos una certificación que es qué rico que me hagas esta pregunta, Leo, porque somos certificados como una empresa Best Place to Live, que es una certificación internacional que certifica y mide estándares de calidad. Entonces, cuando hablamos de una compañía, que muy pocas hoy en Colombia y en América Latina son compañías certificadas, eso te dice mucho de la empresa y te dice una compañía que tenga una certificación Best Place to Live es porque ha cumplido estándares de calidad y ha superado esas expectativas del cliente, que es súper Wow, importante. wow. Y hay otra certificación que uno ve mucho en las salas de ventas y son esas certificaciones de proyectos sostenibles. Vértice Sí, cuenta con ellas. nosotros tenemos hoy casi todos nuestros proyectos, hemos venido trabajando para que nuestros proyectos cada vez sean más sostenibles y hoy tenemos en la mayoría de nuestros proyectos nuevos, proyectos como Element, como Celesti, proyectos como Azaí, son proyectos que cuentan con una certificación EDGE, que es una certificación de sostenibilidad, donde garantizamos que no solamente el cliente está feliz con su inversión y tiene un producto de calidad, sino que también cuidamos y somos amigables con ese medio ambiente. Y eso de cara al consumidor final o al cliente tiene unos beneficios súper importantes porque cuando hablamos de una certificación EDGE, hablamos de ahorros energéticos de hasta el 20, 25, desde el 25%. 25%. Entonces, cuando hablamos de esos ahorros de un 25% aproximadamente en ahorros energéticos, hablamos que me va a llegar mucho más económico la factura de servicios públicos, que voy a pagar administraciones más bajas, no solo cuidar el medio ambiente, y que además cuando hablamos de tasas de crédito, estamos hablando de tasas más bajitas. Eso te iba a decir. Tienen beneficios en tasas de interés cuando estos proyectos tienen estas certificaciones de sostenibilidad. Y además vamos alineados con el medio ambiente y con el futuro, con lo que es hoy el futuro. Cada vez tenemos más infraestructura para futura conexión de carga en nuestros proyectos, que es futura conexión de carga para vehículos eléctricos, que vamos en esa onda, ¿cierto? Entonces que puedan tener muy rico, todo muy rico, en su porque estamos apartamento. pensando en futuro, estamos Así literalmente pensando en futuro. Por acá tengo una última pregunta que nos dejan y es muy común y es, Aleja, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Ay, Alejo, te voy a decir, esto suena a cliché, pero el mejor momento para invertir es hoy. Ahora. Ya. ¿Por qué? Los precios suben todo el tiempo. Ujú. Cuando nosotros hablamos de proyectos sobre planos, siempre hay una valorización que es inerte al proyecto, digamos que lo garantiza el constructor y eso hace que nosotros cada cierto número de unidades en un proyecto tengamos que subir el precio. Entonces a veces la gente cree que no, voy a esperar a mayo, a junio, a septiembre para tomar la decisión. Tomen la decisión ya.
porque en septiembre va a costar más, voy a tener menos plazo para el pago de la inicial y voy a tener menos alternativas para elegir ese apartamento. Cuando hablamos en términos de ubicación, de vista, de parqueaderos, entonces voy a tener un poco más limitado. Entonces, claro, definitivamente el mejor momento es hoy porque los precios van a seguir subiendo. Ahora, si hablamos de cara a en qué etapa del proyecto es el mejor momento para invertir, que puede que estuviera un poco más enfocada la pregunta a eso, como lo hablábamos al principio, la gente siempre cree que la mejor etapa es una primera lista o una lista cero. No necesariamente. Cada cliente tiene un mundo diferente, una necesidad diferente y un riesgo diferente que quiere asumir, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese cliente, de cuál es su objetivo de inversión, de qué espera de esa inversión, de si lo quiere poner a rentar o lo quiere vender a futuro, también creo que tenemos que entender un poco eso. Como para que tengamos un panorama rápido y claro mientras más temprano compren el proyecto, es decir, si estoy comprando en una primera lista, cuando estoy en un proyecto que está en etapa de lanzamiento, puedo tener un riesgo un poco más alto que tengo que medir de cara a que podría no darse en algún momento el proyecto, de que podrían haber cambios, de que la posición de la columna o del espacio puede cambiar o puede girar, pero tengo mayores posibilidades de valorización porque lo estoy cogiendo en la primera lista. Ahora, hay gente que no está dispuesta a asumir ese riesgo y que dice, yo tengo la capacidad hoy de hacerlo, pues entonces invierte en un proyecto que esté más cerca a la entrega, que ya está construido, que ya está en un proceso de construcción, en donde es mucho más claro el panorama. De pronto la valorización sí puede ser más corta o más pequeña, pero también te entregan tu inversión más rápido. Entonces creo que no hay un momento específico. Dependiendo de la necesidad de ese cliente, pues los vamos a acompañar y les vamos a ayudar a entender cuál es su mejor momento para que tome la decisión. Sobre todo que hay diferentes perfiles, hasta aquel que está buscando full valorización, como está aquel que está buscando rentas y flujo de caja pronto, rápido. Entonces va a depender mucho también de ese perfil, saber qué inversión es mejor para De acuerdo, Alejo. Y algo súper importante es que hay gente que cree que porque hoy no cumple, digamos, con los requisitos para un crédito no puede comprar. Claro, nosotros te acompañamos para que vayas perfilando ese historial de crédito y que cuando vamos a entregar el apartamento, sea en 1, 2 o 3 años, pues tu historial crediticio esté perfectamente alineado con lo que necesitamos para que puedas aspirar a ese crédito. Eso es un super tip. Realmente es un elemento muy clave porque la educación financiera hace magia durante el tiempo de la cuota inicial. Durante el tiempo de la cuota inicial, 1, 2, 3 años, vamos a poder tener ese tiempo para organizar extractos, para organizar situación migratoria, de pronto declaración de impuestos, todo el tema laboral y todo lo que nos va a pedir el banco justamente para que al momento de radicar ese crédito, que ya estemos cercanos a la entrega, podamos cumplir con todo. Entonces, si tienes de pronto alguna duda, si tienes, sí, esas inquietudes de si me prestan, no me prestan, cómo hago, será que me perfilo o no, la invitación es que te inscribas, que nos preguntes, que aquí pues vamos a brindarte una asesoría muy personalizada para poderte dar una luz en ese camino. Claro, y el objetivo, Alejo, al final es que todos ustedes, los que quieren invertir o que en algún momento han soñado y no saben cómo hacerlo, para eso estamos. O sea, acompañarlos en ese proceso, en ese camino, que podamos resolver todas las dudas y hacer que esa compra de vivienda sea una realidad. Aleja, ¿quisieras dejarle algún último mensaje para estos colombianos en el exterior que nos acompañan hasta acá? Por supuesto, quiero volver a que con miedo o sin miedo, hazlo. Toma la decisión porque el mejor momento es ahora. Lo vas a agradecer. Cuando pase el tiempo, 1 año, 2 años o 3 años, el cliente siempre vuelve a mí y me dice, Aleja, gracias, porque si no hubiera tomado esa decisión con miedo, hoy no tendría nada. Entonces lo que les recomiendo es, no importa, métanse, que nosotros los vamos a acompañar en ese proceso para que ese proyecto que tienen ustedes de compra de vivienda sea una realidad. Ustedes tienen una superventaja que justamente les va a apalancar esta inversión y es la tasa de cambio. Ese es mi mensaje final. Que aprovechen la tasa de cambio para su inversión en Colombia. Multiplica su poder adquisitivo, no solamente el dólar que si bien viene bajando por estos días tiende a volver a subir y se ha mantenido por encima de los 3.000 pesos, es decir, te multiplica mínimo por 3, por 4, en algunas ocasiones
tu dinero si estás en dólares, pero no solamente es el dólar, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, hay monedas muy fuertes que multiplican tu poder por 4, por 5 veces y todos esos ingresos que estás generando allá, que si bien sabemos que es difícil ese estilo de vida, ¿cierto? Es costoso pues mantenerlo, muchas veces esos pequeños ahorros que hacemos marcan la diferencia en Colombia, sobre todo por el poder de la tasa de cambio. El mensaje es aprovecha la tasa de cambio para tu inversión en Colombia. Justamente comprar una propiedad aquí es 3 veces más económico que comprarla en cualquier parte del mundo. Todavía es posible y tú te la mereces. Así es, Alejo. Entonces, tomen la decisión, contáctenos y les vamos a dar todo el acompañamiento. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Aleja, gracias a ti por acompañarnos en este podcast. Lo que queremos realmente es poderles llevar educación financiera, inmobiliaria al otro lado del mundo y que ustedes sepan que sí se puede desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias.